Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que ustedes puedan entender mucho de los problemas que nos afectan como sociedad. Hoy estaremos analizando el supuesto plan económico que el presidente Nicolás Maduro anunció hace pocos días al país, supuestamente consensuado con la Asamblea Nacional Constituyente. Veremos si de verdad es un plan económico, qué consecuencias positivas o negativas puede traer y cuál es el rumbo que el país tiene en esta materia que nos preocupa a todos sobremanera. Para eso tenemos dos expertos que nos acompañan en el día de hoy. En primer término, el profesor Edison Morales. El profesor Edison Morales es economista, posee una maestría en economía, es investigador jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, es consultor de empresas y es profesor de posgrado en Luz y en la Universidad Rafael Urdaneta. También está con nosotros Marco Díaz, es economista, egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en gerencia financiera y con una especialidad en gerencia tributaria. Ha desempeñado diversos cargos públicos y fue diputado al Congreso en el periodo del presidente Rafael Caldera. Con ellos estaremos analizando el rumbo económico que lleva el país. Profesor Morales, ¿puede calificarse las medidas anunciadas por el presidente Maduro como un plan económico de verdad serio que pueda corregir las distorsiones de la economía venezolana? No, para nada, y muchas gracias por la invitación. Yo creo que ese conjunto de medidas representa más bien un conjunto de anuncios de carácter administrativo y nunca medidas de política económica. Estamos acostumbrados durante los últimos 18 años a ese tipo de anuncios aislados, por cierto, muy aislados. Son sacados con pinzas por parte de los ministros de los gobiernos, del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro, y simplemente nos están llevando a decir lo que está en los corrillos del público, de la academia, que es más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Qué podemos decir al principio? Podemos decir al principio que el presidente Maduro anunció 50 productos, una ley que se llama Ley de los 50 Productos Acordados, para que el público lo sepa. Esos 50 productos, esos precios acordados, son precios que aplicó Néstor Kirchner en Argentina y después los aplicó Cristina Fernández de Kirchner y todos fueron un fracaso. Porque al final caen en lo que nosotros ya venimos analizando desde hace tiempo, en controles. Por eso decimos que es más de lo mismo, son controles. Y explico por qué. Fíjate, cuando tú te sientas en una mesa con un productor o con un comerciante, con cualquiera de estos agentes económicos que son hacedores de precios, para decirlo de esa manera, te sientas en una mesa y entonces el señor produce arroz y aquel distribuye arroz. Y ambos te dicen, bueno, sí, cómo no, vamos a acordar los precios. O sea, el quintal de arroz cuesta tanto y un paquete de arroz, un kilo de arroz cuesta tanto, perfecto. Pero no se toma en consideración, que es la realidad de la economía, la volatilidad de precios. Volatilidad de precios, como vuelan los gases cuando tú destapas una botella de refresco, una botella de cerveza, o una botella de vino, vuelan los gases. Así están volando los precios en Venezuela. Entonces, ¿cómo puedes tú sostener unos precios, acordar unos precios con esa volatilidad? ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque también hay volatilidad de costos. Y la volatilidad de costos tiene detrás todos unos factores: devaluación permanente con el DICOM, el tipo de cambio paralelo subiendo exageradamente, y así sucesivamente. Esos factores determinan que no se pueden acordar precios. Es difícil acordar precios en un país con volatilidad de precios, con inflación acelerada y camino a la hiperinflación, que después hablaremos un poco de eso. Pero ellos venden el Plan 50 como parte del combate a la inflación y de lo que ellos llaman la guerra económica. ¿Con ese plan se puede combatir la inflación en Venezuela? Con el plan, empezando con el Plan 50, imposible. Imposible, porque tú tienes precios controlados. Al tener precios controlados, lo que viene es simplemente menos inversión, menos producción, menos empleo y en consecuencia vas a tener más escasez y camino al colapso económico, que es lo que nosotros venimos anunciando con todas estas medidas. Ese es el primer elemento. Luego viene un conjunto de medidas que tienen que ver con más ingresos para la población. Por ejemplo, los aumentos salariales. Aumentas los salarios, salario mínimo, aumenta el bono de alimentación, le estás diciendo a las personas que también vas a tener
250.000 bolívares para compra de útiles escolares, son más o menos 300.000 familias. Le estás diciendo a otras personas que son madres del barrio que les vas a aumentar 40.000 bolívares también para que sean utilizados en las compras cotidianas de ellos. Cuando tú sumas todas esas medidas, la cantidad de ingresos públicos que se necesitan para financiar esas medidas, entonces te vas nuevamente hacia atrás y dices, ¿de dónde va a sacar el gobierno este conjunto de ingresos públicos para financiar todo ese conjunto de aumentos? ¿De dónde los va a sacar? ¿Por parte de los ingresos petroleros? No, los ingresos petroleros están estancados. Correcto. Apenas la semana pasada, el viernes, el dólar terminó en yo no sé cuántos yuanes, que también vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Que significaron unos 48 dólares por barril. Correcto. Pero el precio del petróleo en promedio del año no llega a 44 dólares por barril. Entonces, todo ese conjunto de medidas van a ser financiadas con dinero sin respaldo, con dinero inorgánico, exactamente. Ese dinero sin respaldo sale a la calle a buscar un conjunto de bienes que, como ya dijimos, son escasos y, por supuesto, el mercado resuelve, que ese es el grave problema del gobierno, al no creer en una entidad supra que es el mercado fija precios. Entonces, los precios suben y se genera mucho más inflación. ¿Por qué el gobierno insiste con aumentos de salario y del bono de alimentación si está suficientemente comprobado que lo único que trae es más inflación? Bueno, el gobierno insiste porque no tiene otra salida por el momento que eso, porque tampoco tiene otras medidas que respalden, que son medidas complementarias a ello. Por ejemplo, y primero quiero decirte algo, cuando tú hablas con un trabajador de la emisora, hablas con un trabajador tuyo, hablas con un trabajador en la calle, hablas con un sindicato, el clamor es que, presidente, no me aumente el salario, presidente, baje la inflación. Precisamente, porque lo que hay que hacer es disminuir la inflación. ¿Y cómo se disminuye la inflación? La inflación se disminuye, uno, tú tienes que dar una aclaratoria y a la vez una medida que va a ser una regla fiscal, de decir, yo voy a reducir el déficit fiscal 3% anual por 5 años, por ejemplo, que da 15%. Por ahí está el déficit fiscal, que ya es estructural para este gobierno, ¿verdad? Cuando a ti los agentes económicos te crean esa medida, ¿verdad?, viene acompañada por otra medida. ¿Cuál es la otra medida? Bueno, si aquello se va a reducir, yo no voy a generar más dinero sin respaldo, más dinero inorgánico. Esas dos medidas se complementan. Y la tercera es unificación del tipo de cambio para evitar especulaciones en el mercado cambiario. Estas son las tres principales, hay muchas detrás de ellas. ¿Por qué no lo hace? ¿Terquedad política, terquedad económica o la sumatoria de ambas? Nos queda menos de un minuto para ir al Hay la sumatoria de ambas, pero también hay que todas esas medidas involucran quitarle poder político y quitarle poder económico a los agentes del gobierno, a los enchufados del gobierno, que prácticamente yo creo que el presidente Maduro está atado ante esa coalición que tiene alrededor. Militares, empresarios y los propios miembros del gobierno y del partido del gobierno. En el próximo segmento, Marco, yo creo que analicemos la política cambiaria del gobierno. El presidente anuncia una canasta de moneda, sustituir el dólar por una canasta de moneda, más como una reacción a las sanciones de Estados Unidos que verdaderamente hacia una política económica. Yo creo que analicemos el tema en el próximo segmento. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una de las decisiones económicas anunciadas por el presidente fue la sustitución del dólar. Yo lo veo más como una reacción política frente a las sanciones de los Estados Unidos y crea una canasta de monedas que incluye el rublo ruso, la rupia de la India, el yen, el yuan y tengo entendido que también la libra, el euro, la libra esterlina. ¿Esa es una verdadera política cambiaria? No, fíjate tú, las monedas que supuestamente anuncia el gobierno es el yuan chino, la rupia de la India
y son las que fundamentalmente va a utilizar supuestamente en la propuesta hecha por el gobierno. Porque ni el dólar neozelandés, ni la libra esterlina, las va a utilizar, porque esos son de convertibilidad en dólares, y estos yuanes y estos rupias van a incursionar. O sea, por ejemplo, yo como empresario no lo haría, porque incurriría en doble gastos administrativos la tasa de cambio, porque primero tengo que calcular las rupias, después llevarlas a dólar y después convertirlas en bolívares. Esa tasa de cambio me va a costar 3 veces más los gastos administrativos que cambiando dólar por... Eso es una medida loca, eso es una medida desesperada, eso es una medida política, no económica, porque el gobierno tiene la característica de que hace política y no política económica. Y la economía tiene leyes, y las leyes del mercado van a castigar a este gobierno tarde o temprano. Y lo lamentable de eso es que nos está castigando a nosotros y no se castiga al gobierno. Ahora, en el segmento anterior se hablaba de lo que decía el profesor Morales sobre los comportamientos del gobierno. Ahora, militares que no saben de nada sino de armas. La cúpula del PSV, porque no es todo el PSV, es la cúpula del PSV, haciéndose rico con la tasa de cambio, con el contrabando de gasolina, de extracción, etcétera, etcétera. Y otros que son expertos que dirigen el monopolio de la importación. Porque el problema es que el Estado aquí dirige casi el 80-90% de la economía. Y los agentes económicos están allí a la expectativa y no son tontos. En economía hay un término que se llama expectativas racionales y no van los agentes económicos a producir lo que hay que producir para mejorar la tasa de cambio en el país. Marco, pero el gobierno insiste. Dígame, profesor Morales. Bueno, déjame complementar algo de lo que dijo Marcos. Es importante que se sepan estos números. En el proceso de pagos internacionales, el dólar ocupa el 41%. Es decir, que de todas las transacciones internacionales que incluyen pagos, entonces el dólar ocupa el 41%. El euro ocupa el 33%. Si suman las dos, es el 74%. La libra esterlina ocupa el 8%. Eso te suma 74 más 8, serían 82%. Y el resto de las monedas, incluyendo todas estas que mencionó el presidente Maduro, es la diferencia, pues. ¿Okay? 18%. Ahora, doy una, que es la que está utilizando el gobierno. El yuan financia, en términos de pagos internacionales, el 1,68%. O sea, que ni los propios chinos pagan en yuanes en el exterior. Claro, por lo que está diciendo Marco. Porque el dólar, en el sistema de pagos internacionales, el dólar ocupa el lugar más alto, seguido del euro. Hay otra cosa, ni la rupia, ni el yuan, ni el yen tampoco ocupa un lugar preponderante en los mercados internacionales, son monedas de libre convertibilidad. Y no son monedas de reserva, que esto es lo más importante. Al no hacer monedas de reserva internacional, todo el mundo tiene que recurrir directamente, o cambia dólares o cambia euros. Ajá. Y ahí viene entonces altos costos de transacción, que fue lo que quiso decir Marco. O sea, ahora, Marco, pero si el gobierno, voceros del gobierno siguen hablando de la unificación cambiaria, recientemente Jesús Faría lo decía, ¿por qué no van a la unificación cambiaria? ¿Se justifica un dólar DIPRO a 10 bolívares? No se justifica, eso lo tienen como negocio. ¿Por qué? Porque yo soy del gobierno, soy el importador. Ahora, descubramos, averigüemos quiénes son los importadores en este país. ¿Quién importa la comida que se paga a 10 bolívares? La que llena las cajas de CLAP. La que llena las cajas de CLAP. ¿Quiénes son los que están detrás de ese negocio? Es que el gobierno es prisionero, como dijo el profesor Morales. Está preso de esa mafia. ¿Por qué? Porque son sus clientes. Le responden al gobierno. Y además pues están haciendo ricos con esa negociación. No están
aliviándole el problema a los venezolanos. Están aliviando su vida para muchos años, porque comprar una caja CLA a $10 y la venden más cara que lo que le costaron, por cierto. No la están regalando. No, por supuesto. En absoluto. Sobre eso hay un elemento adicional, que es muy importante. El público tiene que saber esto, porque al final el que compró una caja de CLA, bueno, la compró pues, y dice que eso le dura 4 días, puede ser, ¿no? Cuando tú asignas dólares a 10, es un elemento de mucha corrupción, demasiada corrupción, porque los dólares a 10 se van para el mercado paralelo. Entonces tú recibes $1 a 10 y hoy lo estás cambiando a 20 y pico mil tanto. ¿Ok? Entonces, el que recibe dólares a 10 se vuelve rico en segundos. ¿Por qué se justifica el dólar a 10? No se No, justifica. es que no se En este justifica. país nada No, cuesta no, 10 no. bolívares. Ni justificación económica, ni justificación, ni siquiera justificación política. Es simplemente lo que dijo Marco. Negocio. Negocio. Y los negocios de corrupción, ¿Será por eso que le llaman el dólar militar, al de 10 bolívares? por supuesto. Pues sí, pero la mayoría de las empresas y contratistas que el gobierno tiene en este momento están asociadas a los militares. Y por cierto, otra cosa importante, están asociadas a los cubanos. ¿Sí? Están a los cubanos que están enquistados en el país, dirigiendo varias empresas contratistas venezolanas que solo benefician al régimen cubano. Entonces, visto de esa forma, nunca va a haber una unificación cambiaria y más bien las distorsiones van a ir agravándose. Claro, por supuesto. Mientras este gobierno permanezca con ese modelo, con esa visión, no va a haber unificación cambiaria. Correcto, pero no pensemos negativamente. Vamos a pensar positivamente. Ujú. O sea, no vamos a pensar que este gobierno no se va a caer. Claro. Correcto. Sí, este gobierno tiene que caerse por su propio peso. Y uno de los elementos importantes es el peso que tiene la crisis económica en este país y el empobrecimiento de los venezolanos. Entonces, caída del salario. A medida que tú aumentas los salarios, ¿no? ¿Sí? Ya al otro día tú estás comprando menos. Con aumento de salario. ¿Por qué? Porque los precios crecen más que proporcionalmente al aumento de salario. Y al crecer de esa manera, sin aumentos de productividad que sean concomitantes a ese aumento de salario, lamentablemente lo que está buscando es más inflación. Más inflación, menos poder de compra. Menos poder de compra, más pobreza en Venezuela. En el próximo segmento yo creo que conversemos sobre la escasez de dinero en efectivo, que se ha convertido ya en un problema gravísimo para toda la población. De hecho, hace pocos días escuchaba a un economista decir que apenas el 8% del dinero que circula en Venezuela está en efectivo, en papel. Y eso se ha traducido en un problema, pero Maduro no habló sobre el tema. En el próximo segmento tocaremos este tema. Vamos a una pausa, ya venimos. Uno de los graves problemas que omitió el presidente Maduro en su mensaje a la nación con las supuestas medidas económicas fue la escasez de dinero en efectivo. ¿Por qué se está presentando la escasez de dinero y se ha agravado tanto en la calle? Bueno, te voy a decir algo que es importante. Lo omitió porque no lo expresó, pero sí lo tradujo en medidas. Lo tradujo en medidas. Cuando el presidente dijo, se rebajará el IVA 5%, 3% por esto, 5% por el otro, es porque está expresando que no hay efectivo. Se pagarán los servicios públicos por medios digitales, electrónicos, también están pensando en eso, por la falta de efectivo. Bueno, el primer elemento que hay que analizar es que no hay efectivo suficiente para hacer lo que Keynes llamaba el motivo de transacción, que es el de compras que todo el mundo tiene que hacer, por ejemplo, los que cobran semanales los viernes, los que cobran quincenales los 15 y los que cobran mensuales los 30. Sí, no hay suficiente efectivo para eso. ¿Y por qué no lo hay? Porque la inflación se está comiendo el poder adquisitivo de ese dinero, o sea, del ingreso que las personas tienen.
Entonces, la reducción del poder de compra te dice que si ayer, ¿verdad?, tú comprabas 2 plátanos por 1.000 bolívares, hoy estás comprando 2 plátanos por 2.000 bolívares. Entonces necesitas 1.000 bolívares más. Correcto. Para atender esa adquisición. Entonces, no hay suficiente efectivo para ello, precisamente porque la inflación se está comiendo el poder adquisitivo del bolívar. Es decir, una cifra que dio José Guerra es muy bueno que el público la sepa. Un billete de 10.000 se convirtió en 2.000, con un poder de compra de 2.500 bolívares. O sea, perdió el 75%. O sea, yo no lo conozco todavía y ya se devaluó. Ya se devaluó. Por supuesto, y por analogía tú puedes decir, entonces, si el de 10.000 perdió el 75%, claro, el de 20.000 ya perdió también el 75%, por lo tanto compra solamente 5.000 bolívares. Ahora, pero ese es el primer elemento. ¿Por qué el gobierno prorroga tanto la permanencia? Primero, ¿por qué lo intentó sacar de circulación? Luego lo prorroga y todavía el nuevo cono monetario no tiene una presencia importante en la calle, Marco. Mira, Darwin, el problema es que el gobierno juega mucho a lo que se llama el esoterismo, porque primero no puede sustituir el cono monetario si no ha llegado, no puede sacar de circulación el billete de 100. El billete de 100 lo pusieron aquí el inmortal, duro de matar, porque Maduro lo ha intentado matar desde el año pasado y todavía sobrevive y sigue siendo la moneda de mayor circulación. El problema es lo que dice el profesor Edinson. Tú vas a comprar con 100 bolívares, tú hacías un mercado, ¿verdad? Y ahora necesitas una carretilla de billetes de a 100 para hacer un mercado. No es lo mismo. Esa es la escasez. Y no hay nada, lo más caro que paga uno como consumidor es la escasez. Todo lo escaso es caro. Claro. Bueno, tan caro que ahora pagas para que te den efectivo. Y comisiones muy altas. Y comisiones muy altas, 30 y 40%. Porque, eso se ha convertido en otro negocio. Bueno, igual que los puntos de venta. Los gerentes de los bancos están comprometidos en eso. Ahora, tú tienes un punto, yo te raspo, te doy el dinero, tengo que pagarle al gerente del banco. De ese porcentaje que cobro, tengo que pagarle un poco al gerente del banco. Claro. Después, la ganancia mía. Y después los gastos administrativos. Entonces, 30% que te cobren. Ahora, para el que tiene, que es muy poca gente aquí la que tiene, para el que tiene, eso no es mucho. Pero para el que no tiene, es bastante. O sea, tú solicitas 100 bolívares, te dan 70. Voy a dar unas cifras y después continúo hablando sobre el tema, ¿no? Los bancos manejan aproximadamente el 48% del efectivo. ¿Ok? La otra parte anda por la actividad económica. Y la mayor parte la tienen los hogares. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué la tienen los hogares? Bueno, porque tienen que guardar efectivo porque no lo encuentran. Pues. O sea, la gente tiene, hace muchos años, había un cómico venezolano que se llamaba Joselo. ¿Te acuerdas? Claro. Tú eras un niño en ese momento. Gracias. Entonces José lo decía, yo guardo los cobres en la parte de un limón o debajo de la almohada. Así está la gente ahorita. La gente está guardando el efectivo porque lo que le cae de efectivo lo tiene que guardar. Porque mañana no tiene cómo satisfacer sus necesidades más importantes, sobre todo las necesidades de alimentación y necesidades de salud. Un minuto. ¿Y por qué? Porque entonces te viene la otra cara de la moneda de este problema del efectivo. Es que la plataforma tecnológica que tienen los bancos es obsoleta. Además de obsoleta, si tú la presionas porque no hay efectivo, entonces los puntos no pasan. Se colapsa. Correcto, entonces está colapsada la plataforma tecnológica. Además de ello, tienes otro problema adicional y es que los bancos tienen costos adicionales que los están apretando mucho y eso va a causar un grave problema en términos de rentabilidad de los bancos al finalizar el año. ¿Por qué razón? Porque los bancos les suben los costos, la rentabilidad les está disminuyendo, porque ¿qué están colocando los bancos en este momento? Claro. No están colocando. Es decir, su principal papel es el de intermediario financiero. Si no colocan, su rendimiento es muy bajo. La rentabilidad disminuye, los costos creciendo
y por supuesto entonces no tienen ninguna ¿Y eso posibilidad de puede invertir. traducirse en una crisis financiera a nivel de los bancos? Claro, no está lejos una crisis financiera a nivel de los bancos. Y te lo digo claramente porque además, fíjate, cuando tú entras a un banco, cualquier banco, público o privado, la atención es muy deficiente. No tienen aire acondicionado, ¿correcto? Han bajado los Bajado gastos. totalmente los gastos. El deterioro de la calidad de servicio es terrible. La calidad de servicio decayó, no hay ningún tipo de expresión que atienda bien al cliente y por supuesto eso es producto de ello. Luego viene lo otro más importante, es que el cono monetario apenas es un 60% de lo que se necesita. ¿Y por qué no ha llegado el nuevo cono? Okay. ¿Y por qué no ha llegado el nuevo cono monetario? Porque el gobierno no tiene dinero para financiar la diferencia, que es un 40%. No tiene. Ese cono monetario debe estar listo donde lo mandaron a hacer, pero no se lo entregan si no pagan. Ah, pero ellos hacen anuncios y anuncios. Llegaron no sé cuántos millones de Esa es otra de las cosas que los macroeconomistas tenemos que ver muy bien. Cuando a ti te anuncian, llegaron 4 millones en billetes de 5.000. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para la demanda de billetes a nivel nacional? Nada. Igual que cuando te dicen, un emisario del gobernador del estado Zulia que te dice, encontramos una gandola con 20 toneladas de azúcar. ¿Qué es eso? Eso dura medio segundo. ¿Me entiendes? O sea, se dicen cosas que no son nada, ni que valen nada y que por supuesto no tienen ningún efecto sobre la economía. Ahora, el gobierno, ante las sanciones de los Estados Unidos, ahora todos es culpa de las sanciones de Estados Unidos. La escasez de alimentos es culpa de las sanciones, la escasez de medicina. Yo quisiera que en el próximo segmento analizáramos qué consecuencias reales, tangibles, para el gobierno, para la población, tendrán las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Vamos a una nueva pausa, ya venimos. Dentro del discurso del gobierno, la justificación ahora para todos los problemas que padecemos los venezolanos son las sanciones de los Estados Unidos. No hay alimentos por las sanciones, no hay gasolina por las sanciones, no hay medicamentos por las sanciones. ¿Eso es real? ¿Las sanciones de Estados Unidos ya tienen un efecto tan inmediato sobre la economía venezolana? No solo que es irreal, no solo que es mentira, sino que además esa es una justificación para el fracaso gerencial de este gobierno. Porque antes de que Trump anunciara las medidas, el culpable era Obama. Correcto. Recuerda siempre eso. ¿Me entiendes? Si era Obama. Y si antes de Obama hubiese llegado Maduro, era el anterior. Siempre la excusa del modelo venezolano ante el fracaso del gobierno es buscar un agente a quien echarle la culpa. Como ya internamente tampoco se le cree, porque ya lo han mostrado electoralmente, no es la mayoría, entonces hay que buscar un agente externo. Trump ha tomado un conjunto de medidas que son potestad del gobierno norteamericano. Claro. Ahora, ¿por qué yo voy a enojarme? Porque me congelen las cuentas en Estados Unidos. Si yo no tengo cuentas en Estados Unidos, yo no me pongo bravo, porque yo no tengo ni medio. No tienes aquí. Ni $1, no tengo aquí, va a tener afuera, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué se pone bravo el gobierno por esa medida? ¿Será porque tocan sus intereses? Porque tocan intereses del gobierno que tienen depositado sus cuentas en el exterior. Ahora, ¿qué tipo de secuelas traen esas sanciones al gobierno y a los venezolanos? Bueno, primero describamos rápidamente qué fue lo que hizo el presidente Trump. Correcto. El Departamento del Tesoro. Uno, prohibió terminantemente en el comunicado que los bancos estadounidenses negociaran valores con los bancos nacionales y, por supuesto, fundamentalmente con el gobierno. Eso lo prohibió totalmente. ¿Ok? Entonces, el gobierno siempre estaba negociando. ¿Negociando qué? Una reestructuración o un pago de
capital e intereses de los bonos con bancos americanos. ¿Okay? Eso queda totalmente prohibido. Otra medida que anunció importante es que también prohibió a Citgo repatriar dividendos a Venezuela. Si sigo anualmente, repatriar los dividendos a Venezuela. También queda totalmente prohibido. E incluso fue explícito y dijo, no, yo no voy a meterme nada con el petróleo. Todas las medidas que tengan que ver con PDVSA, exportación e importación de petróleo, eso va a quedar igual. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esas medidas? Los efectos de esas medidas, el gobierno americano lo explicó muy bien, el vicepresidente Pence lo explicó muy bien y en parte el presidente Trump también lo explicó. Explicaron que eso era una medida para cerrar el canal de corrupción y de lavado de dinero que el gobierno tenía con negociaciones de bonos con bancos norteamericanos. ¿Cuál es la razón? El gobierno de Estados Unidos supone que el gobierno se está pagando y se está dando el vuelto porque paga los bonos, ¿no es así? Y ese rendimiento de pago de bonos va directamente a las contratistas del gobierno, porque el gobierno del presidente Maduro, fundamentalmente el gobierno del presidente Maduro, le está pagando a las contratistas, a lo que ya llamamos los enchufados, y a ciertas contratistas que son del propio gobierno con bonos. Entonces, cuando tú pagas el rendimiento del bono, simplemente le estás pagando a Marcos Díaz, que es dueño de una contratista militar. O sea que los tenedores de bonos en su mayoría son gente ligada al gobierno. Gente ligada al gobierno. Y eso es lo que está, ese es el gran golpe que le dio el presidente Trump y el Departamento del Tesoro hoy a ese problema de los bonos. Claro, eso tiene unas consecuencias, porque el gobierno de ahí financiaba gastos públicos. Correcto. Correcto. Al financiar gastos públicos, caen entonces los dólares que vienen por estos refinanciamientos y por supuesto el ingreso por divisas baja, el ingreso en bolívares disminuye y el gasto público se va a reducir y eso va a tener un impacto económico y social en la economía. Pero ellos no van a reducir el gasto público, van a crear dinero inorgánico, me imagino, para financiar. Bueno, claro, más inflación. Es un impacto adicional, que eso tiene. La otra parte de eso es importante, tiene que ver con el default, es decir, con el pago de la deuda externa. Por eso el gobierno americano está haciendo eso. Entonces, hay dos elementos importantes con respecto al default. Yo lo quiero agregar como un elemento importante. Explíquele a nuestros televidentes qué es un default. Un default es una cesación de pago. Correcto. Y la cesación de pagos tiene que ser anunciada o por el ministro de Finanzas o por el presidente de la República. Hoy no vamos a pagar esto. ¿Okay? Y declaramos cesación de pagos porque el Estado venezolano, por ejemplo, o cualquier Estado, no tiene el suficiente ingreso por divisas para pagar y para cumplir con esos compromisos internacionales. Ese es el anuncio. Entonces, en francés es default. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con ello? ¿Para qué se utilizan las reservas internacionales? Se utilizan para pagar importaciones, o sea, para hacer compras en el extranjero, y la otra para pagar deuda. Entonces, bueno, quiero decirle al público que algo que es muy importante, porque la gente dice, no, es que el gobierno está meditando si paga la deuda o compra importaciones. Yo le quiero decir al público que revisen bien las estadísticas y que este gobierno, incluso el gobierno del presidente Chávez, nunca meditó eso. Fue directo y pagó la deuda. ¿Y por qué pagó la deuda? Por lo que te dije anteriormente, por eso lo relaciono. Porque los tenedores de bonos son los mismos del gobierno, las contratistas militares y otras contratistas enchufadas con el gobierno. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros con ello? Que a pesar del discurso de carácter social que el gobierno tiene, el gobierno le está quitando plata al pueblo para la importación de medicina y para la importación de alimentos sobre todo. O sea, esas sanciones no van a afectar directamente al pueblo. Directamente no. Directamente no. Directamente no. Es decir, yo escuché a un periodista de un periódico oriental que entrevistó al gobernador del estado Nueva Esparta por la crisis de gasolina. Ese problema lo originó el presidente Trump, le dijo el gobernador. Y los alimentos, todo ese problema es Trump. Y las medicinas, todo ese problema es Trump. Claro. Y las lluvias es problema de Trump también. O sea que ahora todo va a ser culpa de las sanciones. Claro, es culpa de Trump todo. Pero ya Marco le explicó muy bien. Es
Sí, siempre hay que buscar un chivo expiatorio externo para decir que lo que está ocurriendo aquí no es culpa del modelo que se instauró en Venezuela, que ya fracasó, del exacerbado rentismo, sino que simplemente es culpa de ese imperio que está afuera acechando a Venezuela. Ahora, Marco, ese tipo de señalamientos del gobierno no afectan aún más la confianza ya tan precaria que los actores económicos tienen en el gobierno. Pero sí, ese es el problema del país, la confianza. Nadie tiene confianza en este país. Decía Maduro en estos días, cuando remodelaron el Hotel Maracay, que él desearía que esto se llenara de inversionistas norteamericanos. Norteamericanos. Ahora explícate tú, ¿cómo voy a invertir yo en Venezuela bajo las condiciones de Maduro, donde no hay confianza, no hay seguridad jurídica, no hay nada, pues? Sí, así es muy difícil. Entonces es muy difícil. Entonces el gobierno tiene esa propiedad. El problema es que se cree las mentiras que trata de meternos. El problema es que se cree las mentiras. Y mientras tanto el país se sigue deteriorando. Yo quiero que en el próximo segmento, que es el último, analicemos el rumbo económico que lleva el país de verdad ante esto que ha venido ocurriendo. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. En el marco de mi ignorancia en la materia, yo termino entendiendo, luego de conversar con ustedes, que primero lo que anunció el presidente no es un plan económico, unas medidas ejecutivas, administrativas, como decía el profesor Edison Morales, pero ahora, si yo estaba preocupado por el rumbo que lleva el país, ahora estoy peor. ¿Cuál es el rumbo que lleva la economía del país, profesor Morales? Bueno, el rumbo es muy grave. Yo creo que las medidas económicas del presidente Maduro van a conducir a un colapso económico en el último trimestre del año, que ya lo estamos observando. Y por supuesto van a conducir, si no a la hiperinflación, a llegar a las puertas de la hiperinflación en Venezuela. Entonces, concreto, sintetizo, colapso económico y a las puertas de una hiperinflación. ¿Y si vienen nuevas sanciones de la Unión Europea? Por supuesto, todo eso ya está en el debate. Metido ya. Y en el debate y en el mismo paquete. Pero te quiero decir algo que es importante. Las medidas del presidente Trump son apenas un poco porcentaje o un poquitico de porcentaje de lo que ya el gobierno del presidente Maduro tenía por escasez de financiamiento internacional. Y eso tiene que ver con el colapso económico y con la hiperinflación. Es decir, las puertas del financiamiento internacional se le cerraron a Venezuela. ¿Por qué? Se le cerraron porque el riesgo país es muy alto. ¿Qué es el riesgo país? Explíqueselo. El riesgo país es el riesgo país tiene varias, vamos a decir, elementos. Riesgo económico, riesgo financiero, riesgo político, riesgo social. Okay. O sea, todo eso se conjuga para dar un indicador de riesgo que es medido por JP Morgan y se llama ENVI en inglés. En español es indicador de riesgo para mercados emergentes, el ENVI. Ese riesgo está dándole vueltecitas allí a 3.000. Ese numerito de 3.000, que son 3.000 puntos, usted lo divide entre 100 y le da 30 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los bonos de los Estados Unidos a 30 años que emite el Tesoro norteamericano generan un rendimiento de aproximadamente 3 a 4%. Todo lo que esté por encima de eso es riesgo país. ¿Me explico? Okay. Si a Colombia le dicen, mira, la tasa de interés internacional tuya es del 9%, su riesgo país es del 5%, porque los otros 4 corresponden al rendimiento de los bonos a 30 años del Tesoro norteamericano que se suponen son libres de riesgo. Esa es la convención riesgo internacional. Cero, pues. Riesgo cero. Entonces Colombia es 5%. Si nosotros tenemos un ENVI de 3.000 puntos, significa que la tasa de interés de nosotros es del 30%. Al ser del 30%,
Venezuela tiene cerrado totalmente los mercados financieros internacionales. No puede recurrir. Y eso es lo que estaba pasando antes de las medidas de Trump. De manera que ya estábamos listos después, antes de que Trump impusiera las medidas. ¿Hacia dónde vamos? A una escasez de financiamiento internacional. Si no hay financiamiento, no hay dólares, o no hay yuanes, como la cosa esa de la cesta de moneda, o no hay rupias. Si no hay nada de eso, entonces la situación del país está Y si no hay agravada. dinero, no hay cómo importar alimentos No hay ni cómo medicamentos. importar alimentos, no hay cómo importar alimentos, ni hay cómo producir, porque no es solo alimentos ni medicina, es que gran parte de la industria nacional utiliza insumos, materias primas y bienes intermedios importados. Entonces, Se vamos a paraliza. una parálisis también cuasi total de la industria nacional, que ya decimos, para darte un último dato, el 70% de las industrias están trabajando a una capacidad casi un poquito menor al 30%. O sea, no estamos produciendo pues, prácticamente. ¿Cómo corregir eso? ¿Qué se debe hacer para corregir ese rumbo tan nefasto? Cambiar el modelo Es la única es solución. la única Y solución. si este gobierno en una epifanía de honestidad dice voy a cambiar, voy a hacer verdaderamente un cambio de mi visión económica, ¿eso generaría confianza? Genera confianza para empezar. Para empezar, genera confianza. Segundo, abre el mercado. Lo que dice el profesor Morales, estamos tan graves en financiamiento que hasta Chile acaba de cerrar las puertas de la relación cambiaria con Venezuela. Las transacciones de la banca nacional no puede hacer transacciones con Chile, que es un país. O sea, este gobierno, o sea, yo diría que estamos rozando ya la hiperinflación, porque si el salario mínimo es apenas el 3%, el 10%, 12% de la canasta básica, que está en 3 millones y pico de bolívares, fíjate tú, ¿con qué? O sea, ¿de dónde saco el resto del dinero para comer? Correcto. Para vivir. Hay un diferencial terrible. Un entre diferencial lo que ingresa, el ingreso del venezolano y el costo de la vida. Claro, entonces por eso es que aquí este país está a las puertas de una hecatombe política, social y económica. ¿Cuándo puede llegar ese hecatombe? Te estoy diciendo que ¿Último trimestre? último Primer trimestre trimestre del año que viene. o el próximo trimestre del próximo año. Pero te quiero decir algo que es importante. Aun cuando el presidente Maduro anuncie medidas que puedan ser coherentes Ajá. desde el punto de vista de tipo de cambio, de inflación, de déficit fiscal y de otro tipo de medidas, yo creo que la comunidad internacional, ¿no? ¿Sí? Y la oposición nacional, incluyendo la gente, vamos a decir, porque yo no quiero llamar a las personas pueblo, la gente de este país, la gente de esta región y la gente de este estado, no quiere eso tampoco. La gente quiere que los que están allí se vayan. Ah, bueno, claro. Es correcto, ¿verdad? Correcto. Es decir, que esa coalición en el poder, militar, de contratistas, de enchufados, se vayan. Se vayan, sí. Y si se van ellos, tiene que irse la cabeza de ese gobierno. ¿Y Sí, si, no hay le ese, creen, y si hay- además. y si hay ese cambio? ¿Qué medidas de emergencia deberían tomarse? Rápidamente. Ujú. Las primeras medidas coyunturales, vamos a decir así, son coyunturales, o sea, de semana a mes. Ok. Unificación del tipo de cambio, eliminando totalmente todo lo que esté detrás de eso, DICOM, subasta y ese famoso dólar DIP, Dejar que funcione el mercado. que funcione el mercado, ¿correcto? Ujú. Para secundar eso, hay que ir a un préstamo internacional de dólares, eliminar la cesta de monedas esa que existe o que están estableciendo en este momento. Y hay que buscar en el mercado internacional. En la banca no lo vamos a encontrar, en la banca privada internacional, en el sistema financiero internacional. Lo vamos a encontrar en organismos multilaterales. Donde va barato Que haya el una dinero. coalición de organismos multilaterales, Fondo Monetario, Claro. CAF, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, que envíen dinero a Venezuela, pero le van a poner la receta que está allí. Pues, mire, esta es tu receta. Tienes que hacer te algo presto, con los pero con precios, condiciones. tienes que aumentar los combustibles, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Porque con dinero fresco es como salvamos al país, salvamos las importaciones. Lo que decía Ricardo Hauman, más de 100.000 millones de dólares para comenzar a para recuperar comenzar la recuperación pero del país. 100.000 millones, Ricardo, no se le entiende bien la cosa, porque es 100.000 millones en 3 o 4 años. Ujú. Sí, pero
Ya. A este país le hace falta 20.000 millones de dólares. Ya. Para salvar la debacle que estamos anunciando nosotros. Y para atacar el problema social de alimentación y medicamentos. Por supuesto, para importar alimentos, para importar insumos y, por supuesto, todo ese decálogo que le van a poner a hacer al gobierno podría dar más confianza en el mercado internacional y más confianza en el mercado nacional y al sector privado nacional. Bueno, hacer las cosas sin el mayor trauma. Correcto. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que fue un programa bien educativo para el ciudadano, para que los zulianos entiendan la verdadera dimensión de la tragedia que está viviendo el país en materia económica. Y lamentablemente solo nos queda esperar y ver si se producen los cambios que el país necesita. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.